En el principio no existían los nombres, ni los colores, ni la memoria. Todo era una extensión muda y eterna de nada, un océano sin forma que se extendía más allá de cualquier posibilidad. No había arriba ni abajo, ni frío ni calor, solo un silencio absoluto esperando, como si todo el cosmos estuviera reteniendo el aliento ante la inminencia de algo que todavía no sabía que debían hacer. De aquel vacío insondable surgió una presencia que no fue creada ni llamada, simplemente se reveló, como si siempre hubiese existido, oculta detrás del velo invisible de lo que aún no era. Una sombra tan antigua que no podía concebirse una época anterior a ella. Una esencia tan pura que ningún concepto podía enmarcarla. Su aparición no fue un destello ni una explosión, porque la luz aún no existía para contrastarla. Fue más bien un movimiento en el vacío, una ondulación silenciosa en el mar de la nada, un cambio en el equilibrio eterno de lo inexistente. Allí nació Nyx, la noche primordial. No era oscuridad tal como los mortales la conocerían millones de eras después. Era la matriz de la sombra, la sustancia original de la que surgiría, más tarde, todo vacío, toda penumbra, todo miedo ancestral escondido detrás de cada chispa de luz. Su presencia no amenazaba, simplemente era, tan inevitable como el destino, tan antigua como el tiempo que aún no comenzaba a contar. Envuelta en un manto que parecía absorber cualquier posibilidad futura, se movía como una corriente silenciosa, expandiéndose hacia el infinito sin perturbarlo. Su existencia trajo la primera separación del todo, donde antes solo había vacío sin límites, ahora existía el concepto del interior y el exterior, del ser y del no ser. Y en ese instante, sin que nadie lo supiera, el cosmos entero comenzó a vibrar con una tensión nueva, como si algo profundo e incontenible estuviera despertando. Nyx avanzó por el vacío sin caminar, sin desplazarse, simplemente manifestándose allí donde ponía su esencia. No hizo falta que buscara compañía ni propósito, su sola aparición era suficiente para que el propio caos reconociera que algo fundacional había emergido. Se convirtió en el susurro que antecedería a todos los mitos, en la raíz de todos los misterios. Su sombra se extendió como una manta eterna que cubría el universo primitivo, delineando los límites entre lo que sería y lo que jamás llegaría a ser. Con su presencia, el vacío comenzó a adoptar matices. Surgieron corrientes imperceptibles, ondulaciones que más tarde serían reconocidas como las semillas de la creación. Aunque no emitiera luz, la forma de Nyx trazaba remolinos en la quietud primigenia, una danza silenciosa que moldeaba los contornos del futuro. Entonces, del fondo insondable del caos, surgió una vibración distinta. No era suya, pero respondía a ella, como si el vacío mismo reconociera que debía equilibrarse. Una fuerza complementaria se reveló, Erebus, la oscuridad profunda. No era su gemelo, ni su contrario, ni su continuación. Era simplemente otra manifestación primigenia que encontró en Nyx la razón para adoptar forma. Su presencia era más densa, más pesada, un pozo interminable que absorbía incluso la esencia sutil de la nada. Nyx comprendió sin palabras que no estaba sola en aquel reino primitivo, pero tampoco sintió necesidad de proximidad. La existencia de Erebus no afectaba a la suya, pero la enriquecía, como si juntos formaran los cimientos de algo mayor. A su alrededor, el vacío se volvió una sinfonía de silencios contrapuestos, una danza primitiva donde ambos se movían sin tocárselo, sin necesidad de hacerlo. De la interacción de sus esencias brotaron las primeras emanaciones de la creación. No hijos en el sentido mortal, sino manifestaciones puras del flujo cósmico. De Nyx surgieron entidades que encarnaban conceptos abstractos, el sueño profundo que antecede a la conciencia, la muerte como transición inevitable entre los ciclos de existencia futura. La fatalidad silenciosa que guía los destinos antes incluso de que existan vidas que puedan seguirlos. Todo aquello se desprendía de ella como fragmentos de un misterio primordial que jamás sería comprendido en su totalidad. Erebus, por su parte, emanó sombras más densas y ocultas, aquellos aspectos de la existencia que permanecerían siempre fuera del alcance de la comprensión plena, la oscuridad interna, los abismos del pensamiento. La desesperación profunda que acompaña a la pérdida. Pero incluso estas manifestaciones parecían pequeñas comparadas con la presencia imponente de Nyx. Durante incontables eones sin tiempo, la noche primordial reinó en absoluto silencio. Su manto cubría el cosmos naciente y mantenía dormidos los conceptos que aún no debían despertar. Bajo su sombra se gestaban energías que más tarde explotarían en la primera chispa de luz. El universo parecía contener su respiración en su presencia, como si temiera perturbarla o como si reconociera instintivamente que ella era la primera autoridad del principio.
Y entonces, en una región lejana del caos, surgió una vibración desconocida. Una energía inquieta, impetuosa, destinada a convertirse en la fuerza que pondría en marcha el movimiento eterno del universo. Con un estallido que no era luz pero que anunciaba la inminencia de ella, apareció caos, la expansión desbordada que llenó de turbulencia el vacío. Nix observó aquella fuerza como si siempre hubiese sabido que eventualmente llegaría. El caos se deslizó entre sus dominios, abriendo grietas de posibilidad, extendiendo caminos hacia futuros aún inconcebibles. El flujo del caos no la perturbó, la atravesó como el viento a la niebla, sin afectarla. De alguna manera, Nix parecía más antigua que él, más estable que la propia expansión del cosmos. Caos dio origen a fuerzas que arrastraron nuevas entidades, Tártaro, el abismo profundo, Gaea, la tierra primordial, y con ellos todo un conjunto de potencias que comenzarían a dar forma al cosmos. El silencio eterno de Nix ahora convivía con la creciente actividad de fuerzas nacientes. Algunas trataban de aproximarse a ella, pero ninguna lograba penetrar su aura insondable. Era como intentar iluminar un abismo que no necesitaba luz. Aún así, la expansión del caos empezaba a tejer estructuras. Las primeras chispas de luz surgieron cuando fuerzas nuevas colisionaron. Aquella luz primigenia, que más tarde sería representada por Hemera, la propia hija de Nix, intentó abrirse paso entre la sombra eterna. La luz era joven, impulsiva, deseosa de expandirse. Pero su fulgor no lograba desplazar ni un ápice del manto de su madre. Cada vez que Hemera emergía, iluminaba regiones del cosmos como si reclamara territorio. Pero siempre, al retroceder, encontraba a Nix esperándola, extendiendo de nuevo su vasto manto y devolviendo todo a la penumbra original. Así se estableció el primer ciclo, la alternancia entre la noche y el día. No un enfrentamiento, sino una danza. Una coreografía primordial donde la luz surgía y se retiraba, aceptando sin resistencia que la sombra siempre sería la primera en ocupar el escenario. A medida que el cosmos se expandía y los dioses jóvenes surgían, crecieron también sus ambiciones. Algunos observaron a Nix con temor reverencial, otros, con auténtico pavor. Ningún dios, por más poderoso que fuera, podía comprenderla completamente. Y ninguno se atrevía a desafiarla. Incluso Zeus, en eras posteriores, se cuidaría de invocar su ira. Nix no necesitaba truenos ni fuego, su sola presencia bastaba para quebrar la voluntad de cualquier ente que intentara imponerse a ella.